Hola, muy buenas tardes a todos nuestros directores, coordinadores y docentes Compartir que nos acompañan de toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Ana Karen Aiza, gerente de proyectos de Compartir México, y el día de hoy estamos en este Foro Internacional de Educadores con un invitado de lujo que además hablará de un tema que me encanta, que es la primera infancia. Él abordará este tema desde tres grandes aristas: la escuela, la comunidad y, muy importante, la familia. Y seguro nos brindará estrategias que nos apoyarán para el aprendizaje de los más pequeños. Tengo el gusto de presentarles a Ignacy de Bofarull. Él es experto en sociología de la familia. Buenas noches, Ignacy, un gusto tenerte el día de hoy. Buenas noches. Pues leí en el documento que nos compartías un poco sobre la importancia de las conexiones neuronales en la etapa pues de 0 a 4 años, ¿no? Y la importancia que tienen este desarrollo de las conexiones. ¿Nos podrías platicar un poco más al respecto? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, la verdad es que hay un tema que es el siguiente y es que es muy técnico. Cuando el niño es cuidado y es atendido con detenimiento, con afecto, el niño tiene un cerebro en el cual algunos genes que están apagados se van encendiendo. Es lo que se llama la expresión génica. Vamos a bajar un poco al nivel que todo el mundo entiende mejor, y es también a las conexiones neuronales, ¿no? Las conexiones neuronales que se establecen estos 0,3 primeros años de vida son espectaculares. El cerebro está creciendo muy, muy rápido y concretamente se produce 1 millón de conexiones, y aunque parezca una barbaridad, cada segundo. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que estas conexiones van a fluir, estas conexiones van a funcionar, esta expresión génica va a dar lugar a que los genes se expresen y que de alguna forma den lugar al mejor desarrollo si el niño es tratado con cuidado. Es que parece muy, muy sencillo, pero es muy importante. Mira, hace 30 años, por decir algo, se pensaba que la realidad exterior, el comportamiento, las relaciones con la realidad, no influían en el desarrollo neuronal. Pero ahora la ciencia, la neurociencia, las neurociencias cognitivas dicen que, y lo comprueban porque hay imágenes de todo ello, que la experiencia exterior, el cuidado que el niño recibe, influye en el desarrollo neuronal, en el mejor desarrollo neuronal, y al revés, lo iremos viendo. Si estos cuidados son ausentes o incluso negativos, como por ejemplo situaciones de maltrato por negligencia, pues la arquitectura neuronal sufre. Las conexiones no son las ideales y la expresión génica tiene los genes apagados. Y entonces, Claro. sí. Claro, como bien mencionas, esta parte del cuidado, ¿no? Es muy importante, sobre todo también para otro tema que tocas, que es la autonomía, ¿no? Y es que es difícil de repente balancear o encontrar el punto medio entre la protección y la sobreprotección. ¿Cómo podemos encontrar, tu experiencia, este punto medio para que esas conexiones sean sanas? Ahí está. Si de pronto nos dicen que nuestro cuidado sobre el niño va a procurar el mejor desarrollo y va a facilitar que el niño aprenda y va a facilitar que el niño progrese, podemos caer en lo que tú estás mencionando ahora mismo, en la sobreestimulación, que muchas veces está ligada a la sobreprotección, no forzosamente siempre. Y entonces hay gente que creen que más es mejor y entonces sobreestimulan a sus hijos de cuidados, de atenciones, por ejemplo, de pantallas. Por ejemplo, está el caso de estos niños que están permanentemente viendo pues muchas cosas
con 1 o 2 años. Pues se ha comprobado que estas cosas que ven en tercero y 2 años no suponen procesos de aprendizaje comprobados. Y entonces, pues hay que comportarse con normalidad. Sobre todo, hay que estimular con normalidad la estimulación del día a día, la estimulación normal de las madres de siempre. Pero cuidando mucho, lo iremos viendo las palabras, mirar a los ojos, ir despacio, establecer un diálogo con el niño, ¿no? Pero cuidado, de la misma forma que hay una sobreestimulación que sería anormal y que creería que hay que darle al niño muchos inputs, hay tristemente una situación que es la subestimulación, es decir, la estimulación por debajo del umbral deseable, que es ese niño, bueno, es que nadie le hace caso. O ese niño, bueno, pues que lo tienen en la sillita del cochecito, pues atado. O aquí en España decimos parque, ¿no? Pues en ese parque de 1,5 metros de diámetro que el niño siempre está ahí metido. Y el niño no pasea, al niño no se le habla, al niño no se le escucha, al niño no... Claro, eso es una subestimulación y ahí está en riesgo su mejor desarrollo de la arquitectura cerebral. Además, la pregunta es muy clara. En el caso de la sobreestimulación, el niño se acostumbra a reaccionar sobre la base siempre de estimulaciones constantes. En el niño donde hay una subestimulación, el niño pues, puede quedar pues, con ciertos retrasos en el lenguaje y la psicomotricidad. Lo que le da autonomía, lo que le da progreso, lo que le da capacidad para ir tirando es concretamente esa estimulación proporcionada. Estimulación que le da cancha para hacer cosas, por ejemplo, con 2 años, pues le da cancha para que el niño se mueva, para que el niño investigue, que el niño explore, no se le atosiga. Hay una palabra muy interesante y es que podría haber una sobreestimulación, se llama también hiperparenting en el mundo anglosajón, que es intrusivo, que es de hipercontrol. Ese niño perdería autonomía. Y en el caso peor, también el niño pues, se desarrollaría mal, perdón. Proporcional. Proporcional, y iremos viendo más detalles sobre esa proporcionalidad en las estimulaciones, para que el desarrollo neuronal sea también proporcional y razonable. Perfecto. Y hablando sobre las palabras, ¿no? Tú pones lo que yo he llamado una triada de verbos que me gustaron mucho y que tienen que ver con el desarrollo justo de la primera infancia, que es comer, jugar y amar, ¿no? Y creo que aquí entra la parte de la proporción. ¿Cómo podemos esta triada de verbos, pues trabajarlos desde los diferentes contextos, ¿no? Ya sea en la escuela, en la comunidad o en la casa? Pues fíjate, Ana Karen, comer es un tema no solo digamos, de estimulación, sino que es un tema básico, es de salud, ¿no? Pero el comer tiene que ser un comer, digamos, hecho con ese cuidado. Vamos a hablar mucho de cuidado. Vamos a adelantar el concepto básico que se está utilizando de las Naciones Unidas. Sobre todo lo podemos ver en el tema de los niños en UNICEF, que es lo que se llamaría el cuidado nutritivo, en traducción literal, que sería el nurturing care. Nurturing care, pues este cuidado, digamos, atento, debe estar en el dar de comer. No se le puede dar de comer pues maquinalmente, no se le puede dar de comer sin mirarle a los ojos, no se le puede dar de comer sin decirle cosas, no se puede dar de comer como quien alimenta a un animal con un embudo, ¿no? Entonces el comer no solo tiene que ser sano, sino que tiene que ser muy humanizante, muy cariñoso, muy pausado, muy explicado. El juego, bueno, el juego ya seguro que todos lo sabéis, ¿no? Pero habría gente que pensaría que un niño con 1, 2, 3 años, como habla poco, juega poco, como no sabe decir muchas palabras y no pide cosas, pues el juego ya llegará. No, no, cuidado. Cualquier cosa es juego cuando el niño es pequeño, como los balbuceos, ¿no? Y además, el juego le va a servir para descubrir el mundo. Esto lo han dicho un montón de psicólogos expertos en estos temas, como por ejemplo, no sé, Vygotsky, que seguro que a nuestros oyentes les suena.
Bueno, el juego es base de autonomía lúdica porque el niño se entrena en el mundo a través del juego. Y jugar tiene que ser una cosa constante, que el niño se pueda mover. ¿Eh? Y después amar. Amar es un poco, digamos, lo que estamos diciendo, nurturing care, ¿no? Cuidado nutritivo. El niño tiene que ser amado, ¿eh? El niño tiene, vamos, es que el amor de la madre y la atención de la madre lenta y tranquila es condición de posibilidad de la vida de los niños. Es decir, hubo un zar, un zar en Rusia que se le ocurrió que los niños solo tenían que ser dados de comer y que practicando no se les decía nada. Se les daba de comer, pero no había humanos que les atendieran estrechamente y aquellos niños enfermaban gravemente y algunos morían. Aquí voy a utilizar una expresión de nuevo anglosajona, que me parece que son los que mejor están estudiando esto y que los demás les seguimos. Después las experiencias se hacen en otros países de habla, pues quizás hispana o español o brasileño, y habla italiana, habla francesa, habla alemana. Es el concepto de que en ese trato, eso que tú destacas, Ana Karen, del comer, el jugar y el amar, tiene que haber siempre diálogo. Concretamente en este mundo anglosajón hablan de serve and return, es decir, es un tomo y daca, como un partido de tenis. Lo que vamos a hacer es hablar con el niño. Entonces se me dirá, bueno, pero por favor, pero si el niño no habla, ahí está el drama, ¿no? Que mucha gente no valora esta infancia temprana, estos primeros 0 3 años, y no hablan con los niños, porque los niños no contestan. Sí contestan, ¿eh? Sí contestan con miradas, con sonrisas, con expresiones, con balbuceos, con gestos. Y a eso hay que responderle con frases tan tontas y tan importantes como estas. Sí, sí, ya veo que estás contento y sonríes con tu balbuceo. Pues yo estoy aquí para seguir dándote de comer. ¿Eh? Y además te voy a cantar una canción. No sé si me he explicado, Ana Karen. Sí, claro que sí. De hecho, trae a mi mente como estos ejemplos que cada vez vemos más, ¿no? De niños que van en la carriola, por ejemplo, y están comiendo algo con el iPad o la tableta enfrente, y entonces ahí se pierde, pues todo esto que tú hablas sobre el diálogo, sobre humanizar, ¿no? La parte, pues tan básica que es comer, ¿no? Claro, yo, mira, en España ha sucedido una cosa muy interesante y es que concretamente pues se inventó una especie de pantalla que iba enganchada a la cuchara para dar de comer. Una pantalla muy pequeñita y entonces, claro, el niño estaba enganchado a la pantalla y comía. Se tragaba la comida porque la madre, para convencerlo, llevaba la pantalla enganchada a la cuchara. Y una, una experta que se llama Catherine Lecuyer, una persona con unos estudios valiosísimos y con una inteligencia muy grande y con unos trabajos muy reconocidos internacionalmente, dijo, no puede ser, me niego a que exista una cuchara que embobe al niño con una pantalla. Y, no voy a decir la marca, de esa, la empresa detrás de esa cuchara con pantalla echó para atrás. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Claro, evidentemente uno de los enemigos es las pantallas. No está mal que un niño de... Por cierto, la Academia Americana de Pediatría dice que entre 0 y 2 no deben haber pantallas. Hombre, quizás sí que pueda haber con 2 años o con 18 meses o con, pues eso, un chat donde se vean a los parientes o los abuelos que están lejos y el niño los ve y los saluda. Pero en principio lo que necesita ese niño es realidad, realidad humana, realidad objetual, realidad pues de la naturaleza, etcétera. Por supuesto. Y ahora que hablamos un poco sobre el tema de las pantallas, ¿no? Viene a mi mente, y sobre todo últimamente, pues que hemos estado en pandemia detrás de pantallas, ha habido un tema que se ha tocado mucho en adultos, pero que no necesariamente se relaciona con niños en temprana edad, y tú lo mencionas en tu texto, me causa como algo de lo que debemos hablar, ¿no? Que es el estrés, ¿no? De repente hablamos de sentir estrés y como adulto creo todos hemos experimentado episodios de estrés, pero a veces no pensamos que los niños también llegan a sentirlo. ¿Cómo podemos detectar que un pequeño se encuentra en esta situación de estrés y sobre todo, cómo podemos ayudarlo? Pues primero,
decir que como el niño no tiene un lenguaje, digamos, articulado, que pueda explicarnos que está ansioso, etcétera, pues creemos que no le pasa. Y el niño está estresado porque estamos hablando de que el estrés, que puede ser la tensión acumulada por culpa de falta de atención o por la agresividad de la madre o por las peleas de los padres, lamento tener que mencionar estas situaciones, pero se dan. El niño acumula un estrés que se mide en cantidad de cortisol en sangre y un estrés que le daña. Y un estrés, y no podemos extendernos, que dificulta la construcción de la arquitectura neuronal, dificulta un estrés constante, un estado de alarma permanente, dificulta. Es esa situación en la cual el niño padece un maltrato pues por presenciar violencia o, bueno, o porque no le hacen ningún caso y porque no le están dando ese afecto, ese amor del que ahora hablábamos. ¿Qué le pasa a ese niño? Es que pueden pasar dos cosas. Si el niño tiene 2, 3, se nota mucho más, con uno es más difícil, pero el niño primero llora desconsoladamente y después queda o muy callado o muy ausente o se muestra agresivo, inconsolable, o no duerme bien o no come bien o no intenta conectar con la madre, igual la rechaza porque estaríamos en el mundo del vínculo de apego, ¿no? No sonríe, que es una de las cosas que debe hacer un niño y muy frecuentemente y que nosotros tenemos que responder a esa sonrisa, ¿no? Mirada vacía. Mira, para dar muy brevemente, hay dos tipos de conductas que un niño puede reflejar como consecuencia de su situación de estrés, pero también como consecuencia de otras situaciones de enfermedad, etcétera, pero sí de estrés por maltrato, etcétera, son ya con algo parecido a la depresión, no es una depresión estrictamente adulta, baja autoestima, aislamiento, irritabilidad, ansiedad. Son niños que con estas características de conducta se les ve muy retraídos, pero es que están los que las conductas son externalizadas y lo que muestran es la agresividad, problemas de atención e hiperactividad. No solo es el TDAH no solo es un tema genético, sino que también tiene un carácter, digamos, reflejado por la reacción al entorno, impulsividad, desafío, cosas que si el niño llega a la segunda infancia a partir de los 7 y la preadolescencia, la adolescencia, se pueden remultiplicar y serán consecuencia de malos tratos, de ausencia de trato, bueno, vamos a dejarlo aquí porque es un tema muy amplio. No sé qué opinas, Ana Karen. De hecho, esto que mencionas sobre el exceso de cortisol, ¿no? Últimamente se ha hablado de cómo inhibe incluso el aprendizaje, ¿cierto? O sea, cómo un niño que llega con exceso de cortisol al colegio, pues puede verse retrasado en el aprendizaje, ¿es así? Es así, porque estos niños están menos atentos, me gusta. Hay toda una neurociencia del conocimiento, neurociencia cognitiva. Estos niños están menos atentos, estos niños están menos tranquilos, estos niños están más descolocados, estos niños están un poco como, me sale mal decir esta palabra, un poco como ausentes, ¿no? Entonces, los reclamos naturales de los cuales hablábamos, ni sobreestimulación ni subestimulación, no les llaman la atención. Están ahí un poco como pasivos o quizás demasiado activos, pendientes de una mosca que vuela. Están pues agitados y la voz de la maestra o del maestro es que no les dice nada. Es que pueden tener déficits de lenguaje, de comprensión en el lenguaje, pueden tener déficits de vocabulario o de capacidad sintáctica. Efectivamente, el estrés con ese exceso de cortisol puede dar lugar a dificultades en el aprendizaje en estos primeros años, que tienen que aprender, pues eso, entre otras cosas, a manejarse con las cosas y a conocer cada vez más palabras, manejar cada vez mejor el lenguaje. No sé, Sí, me parece que pues es una gran estrategia, ¿no? El poder ir ubicando cómo recibimos a los niños cuando llegan al colegio, ¿no? Y poder ir identificando si está teniendo, por ejemplo, un episodio de estrés.
Ahora, hablando un poco sobre las condiciones para que los niños prosperen, que además pues deben darse como en fusión, ¿no? Entre el colegio y la casa. ¿Cuáles son estas condiciones necesarias para que ese pequeño prospere y sobre todo cuál es la importancia de cada una de estas condiciones? Pues mira, voy a volver a este concepto que utiliza el mundo de las Naciones Unidas y de la UNICEF, pero que bueno, que esto viene pues de todos los estudios en neurociencia que se hacen, bueno, pues bastantes en los países anglosajones, Alemania, Francia, mm, y también en los países de habla hispana, pero seamos claros, menos, es el nurturing care. Entonces, esto está muy estudiado. Este concepto que utilizo, que sería una traducción rapidísima, sería un cuidado nutritivo, pero yo creo que es mejor un cuidado educativo y cariñoso, es necesario. Es que es curioso decir, a mucha gente se le tiene que decir, o amas a tu hijo, o tu hijo no va a sacar, no va a ofrecer lo mejor de sí mismo. O lo tratas con cuidado o no va a salir adelante. Pero es que hay más datos o más planos materiales. No solo el que se le hable con muchas palabras y preguntas y explicaciones y se juegue, se ame, se le dé comer bien, sino que la calidad de la comida es importante y la calidad de la vivienda. Y la temperatura de la vivienda, por ejemplo, la higiene, la calidad del sueño con los suficientes bajos decibelios como para que descanse, la seguridad, o sea, son muchos indicadores, se podría ir detallando, pero hay unos estándares de nurturing care o de cuidado nutritivo, cuidado mejor, atento y cariñoso, que tienen que darse. Porque un niño, por ejemplo, estoy ahora pensando en la seguridad, un niño pues que puede ser, hablando del maltrato, pues eso, golpeado está pues vamos, porque es que hay un maltrato por violencia física, está fallando la seguridad. O la alimentación es deficitaria, o la alimentación es excesivamente calórica, o este niño no es suficientemente lavado y la higiene bueno, pues hay un conjunto. Evidentemente no solo se trata de que el niño reciba afecto, amor y atención natural y prudente, sino que es bueno que hay unos indicadores, y de esto se ocupa mucho la UNICEF, por cierto, y los objetivos del milenio para 2030, ¿no? Perdón, los objetivos del milenio es la terminología antigua. Los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? Hablan mucho de estas cuestiones, ¿eh? La pobreza es el gran enemigo, pero no nos da tiempo de hablar de esto, ¿eh? Pero también la ignorancia. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que otro tema, y si hablamos de la escuela, me lo has preguntado Ana Karen, es que si estamos hablando de una atención personalizada, una atención dialogal, donde el niño se le cuide, se le mira, se le habla, cuidado con las escuelas infantiles. Yo no sé cómo se dice ahí en América Latina, las escuelas cuna o las escuelas de los niños de 0,3 o 0,6, pero aquí está muy estudiado, y también en los Estados Unidos, que es un poco una de las fuentes de mi trabajo, que la ratio o la relación entre el número de niños y el número de maestras es muy importante. Sí, imaginémonos, lo digo para un buen cuidado en la escuela. Hay 20 niños y solo una maestra. ¿Cómo esta maestra va a atenderlos personalizadamente, dialogadamente, atentamente, con sonrisas, con caricias? No vamos a hablar de las caricias, por cierto, pero bueno, ahí están, todo el mundo se lo imagina. ¿Cómo va a atender una maestra con 20 niños? Entonces la ratio tiene que bajar. Esto es el gran consejo para las escuelas. No solo las maestras tienen que comportarse como segundas figuras de apego y como un poquito como madres. Seamos claros, que los niños de 3 años a las maestras les dicen mamás, sino que tiene que haber una relación, por lo menos, pues si son 20 niños, pues 4 o 5 maestras, o aulas más pequeñas con 5 o 6 niños y una maestra. Sé que hablo de una quimera, sé que hablo de una cosa muy difícil porque es muy caro, pero la neurociencia avanza en esta dirección, y cada vez veremos cosas más ajustadas a esta capacidad de las maestras de poder atender más personalizadamente y más de cerca a menos niños, para darles, pues como tú destacabas, Ana Karen,
un cuidado más humanizante, más humano y más humanizante. No sé si te he respuesto. Sí, por supuesto. De hecho, me hiciste recordar cuando era docente de preescolar, ¿no? Y tienes toda la razón. La verdad es que los niños nos volvemos un poco esa extensión, ¿no? De lo que ocurre en su hogar, en el colegio. Y algo que tú mencionabas que me encanta es darle seguridad, porque a veces creemos, ¿no? Que, por ejemplo, el tema tan sencillo como el tema de la higiene, ¿no? Creemos que, bueno, no pasa nada si a lo mejor el niño se va con una manchita a la escuela, sin embargo, puede ocurrir que los compañeros le hagan burla, ¿no? O ya no quieran acercarse. Entonces, este tema tan sencillo como es la higiene, que les brinda a los más pequeños, pues, seguridad, cuidado. Sí, sí, mira, déjame que te ponga un ejemplo, ¿eh? Una manchita o que el niño huele a pipí y que en el colegio le dicen hueles a pipí porque en casa pues no le están cambiando la ropa, no la están lavando y aparte que le puede provocar algunos sarpullidos o que no es bueno para la piel, no es bueno para su seguridad. Es que todo está muy imbricado. Perdona que te interrumpa, Ana Karen. No, buenísimo, me encanta tu ejemplo, ¿no? Y es algo que ocurre, sí ocurre, ¿no? En los colegios. Y también tocas un tema que en lo personal y más ahora ha tomado como relevancia porque hay muchas tendencias entre los papás y también entre los colegas docentes y es en torno a la palabra apego, ¿no? Incluso escuchar apego de repente nos puede hacer sentir susto, ¿no? Porque hasta qué punto el apego es saludable o no. Tú hablas de un apego y lo acotas como un apego seguro. ¿Qué es el apego seguro y qué impacto tiene en los modelos mentales de los niños? Bueno, pues fíjate, esto es un descubrimiento, ya se sabían cosas, pero Bowley y después Ainsburg en los años 50, 60, 70 descubren que los niños necesitan un apego, un vínculo de apego estrecho con su madre, que es la primera cuidadora. Cuidado, podría ser con el padre, ¿eh? Y que la madre estuviera con más trabajo y el padre con menos trabajo y que la primera figura de apego fuera el padre. Pero este apego, este vínculo de apego es necesario que el niño lo haga, que el niño sienta que hay alguien que le ama. Y esa persona que le ama, la palabra amor se utiliza menos en las ciencias, digamos, naturales y sociales, etcétera. Ese afecto, que es un tema que se utiliza, un concepto que se utiliza mucho, les hace sentirse seguros. ¿Eh? Fíjate que el primer concepto sería esto, que están seguros de que ellos valen porque están ahí atendidos, que no les va a pasar nada malo porque alguien se ocupa de ellos. Esto lo notan con unas intuiciones que sería difícil desmenuzar con meses, con un año. Están seguros. Se refleja muy bien en la sonrisa y en el sueño, en cosas. La segunda es que tienen que sentirse vistos. Hay que mirar a los niños. Ellos tienen que notar que nuestros ojos van en su dirección porque ellos miran muy atentamente. Los niños que son vistos son niños que crecen con más sosiego. Y vistos es que tienen que tener a un padre, a una madre, a una maestra en una proporción, con una ratio buena, que los mira, que les lanza su mirada, digamos, amistosa, que les dice, oye, estás ahí, yo te veo y te tengo en cuenta y tú vales. Fijaros que todo es un tema de cómo el niño de alguna forma se va situando en el mundo. La tercera es que tienen que ser consolados. Una de las cosas, bueno, mirad, hay una cosa que se llama hay tres niveles de estrés, ¿no? El estrés tóxico, donde la adrenalina, el cortisol, etcétera, es constante. El medio, que es aquel que se puede resolver cuando el niño está muy desconsolado, pero se le consuela de vez en cuando, y los niños que casi nunca entran en crisis porque lloran poco. Pero lo que primero que hay que hacer con un niño, también en términos neuronales, para que no desarrolle un camino de alerta y de exceso de cortisol, es confortarlos, consolarlos, calmarlos, tomarlos en brazos. Yo sé que en América se dice de otra forma, acunarlos. Bueno, pues lo que necesitamos todos, tener alguien que humanamente nos dice, ahí estoy. Y después el último es sentirse a salvo. Sentirse a salvo
no es tanto el tema de la seguridad, de que no va a percibir ningún daño, sino sentirse a salvo, que le va a facilitar que no tiene por qué estar siempre pegado a mamá, que es un problema, sino que puede alejarse de las faldas de mamá. Vuelvo a repetir que puede ser papá quien lo cuide. Cuidado, no hagamos nada que no sea correcto, porque no es privativo de mamá, puede ser papá también. Y la maestra infantil puede ser una maestra o un maestro. Eso sí, si es un maestro, que aparque su testosterona un poquito, y que los trate con dulzura. Bueno, pues que el niño se pueda mover, se siente a salvo, se siente seguro y explora y camina y gatea y se aleja de mamá o de la maestra, porque sabe que puede volver a casa. Cuando digo casa me refiero a los brazos de mamá, a la mirada de mamá, a la comodidad de mamá. Bueno, ¿eso qué hace? Genera un modelo mental afirmativo. ¿Qué significa esto? El mundo no es hostil, el mundo es un lugar amigable, el mundo es un lugar para moverse, para explorar, para saber, para mirar, para preguntar ya con 2, 3 años, 4, para buscar qué puede pasar cuando el modelo mental es negativo, porque el vínculo de apego ha sido inseguro o desorganizado. Pues que este niño está como con miedo. Y el miedo es un grave síntoma en la vida de un niño, ¿eh? Y entonces, pues, bueno, teme, no sabe, duda, titubea, está a la defensiva, tiene unas expectativas negativas. Bueno, tenemos que cuidarlos bien, hacer el apego, que no lo hemos resumido brevísimamente, pero que tiene que ver mucho con este Serve and Return del mundo de Harvard, que hará que el niño sea 3 palabras: emprendedor, explorador, curioso, y que son base de lo que podríamos denominar el progreso cognitivo. ¿Qué te parece? Hablando justo del apego, ¿no? Me viene a la mente cuando el apego es como a la inversa, es decir, ¿no? Que el papá se está pegado al hijo, ¿no? Hay muchos papás que de repente son ellos quienes tienen la necesidad, por ejemplo, de que el niño duerma en su cama, ¿no? Esto también generaría en los niños algún tipo de apego desorganizado o inseguro. Por supuesto, me has puesto un ejemplo, yo lo siento porque hay mucha gente que son muy partidarios de poner al niño en la cama hasta los 3, 4. Esto es, lo voy a decir con una imagen gráfica, no cortar el cordón umbilical. Y recuperamos un concepto que hemos manejado: no facilitar el crecimiento de la autonomía. El niño tiene que aprender a dormir solo. Y eso hay que hacerlo con cuidado, con sutilidad, pero tiene que aprender a dormir solo. Y después tendrá que controlar los esfínteres. Es decir, no podemos hacer las cosas que él tiene que hacer por sí mismo. Eso sería hiperparenting. Bueno, hiperparentalidad sería pues sobreprotección, que muchas veces, no siempre, está ligada a la sobreestimulación. Y que, por cierto, me sale mal decirlo, pero lo voy a decir, y es que algunos padres que tienen los hijos mayores están como muy agitados y son un poco sobreprotectores. El mundo anglosajón le llaman los padres helicópteros, que cuando el niño necesita algo, baja el helicóptero ahí y resuelve los problemas. No hay que hacer por el niño, hay que hacer al niño, que el niño se espabile, que gane autonomía. Un mal apego se puede hacer también por culpa de un padre restrictivo, miedoso, que está ahí encima resolviéndolo todo, evidentemente. Por supuesto. Sí. De hecho, me recuerda un poco, hay ahí por internet algunos chistes, ¿no? De que cuando llevas al niño el primer día de clases, no es el niño ya el que llora, ¿no? Es el papá el que está llorando cuando deja al niño, y tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar. Creo que eso puede tener pues consecuencias posterior cuando el niño ya es adolescente, ¿no? Has puesto un ejemplo buenísimo. Son los padres súper afectivos, súper emotivos, súper asustados, que son, hemos dicho, mayores, que son pues que no confían en que el niño, que tiene que aprender muchas cosas, pero que también tiene que ganarse la autonomía, ¿no? Y están ahí, ¿no? Evidentemente, muy buen ejemplo, sí, sí.
Y bueno, hablando justo de lo que mencionábamos al inicio de este foro, ¿no? Que son las tres grandes aristas, que es el colegio, la comunidad y la familia. Y hablo por mi propia experiencia, ¿no? Al ser docente, ¿dónde dirías que se entrelazan o cuál es el punto de encuentro entre estas tres aristas, ¿no? ¿Hasta dónde es el trabajo del colegio? ¿Hasta dónde la casa? ¿Hasta dónde la comunidad? ¿Cuál es ese punto de encuentro? Uy, es muy difícil establecerlo, pero fíjate que lo que se está viendo con ese paralelismo entre escuela y familia en la educación de los 0-3 se sigue dando en los 3-6, en la segunda infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, incluso en la juventud. Si es que consideramos que la high school o los años anteriores a la universidad, o sea, vamos a ver, saltamos a la comunidad. Es la comunidad la que educa. Es la comunidad, que es un conjunto de actores que tienen que entrelazar sus esfuerzos. Por ejemplo, hay un concepto que me parece que es fundamental. Una de las cosas que más educa en la relación familia-escuela, ya dejemos la comunidad para un segundo momento, que también converge, es la confianza. O sea, cuando hay confianza de los padres en la escuela y de lo que dicen los profesores y se sigue en casa, bien. Cuando los profesores confían en los padres, no los ven como enemigos que se quejan y los atienden con cuidado y con asesoramiento, bien. Cuando los padres van a las reuniones de las escuelas y se implican y algunas veces pues trabajan para la escuela pues en una festividad o en una actividad compartida o en una actividad de fin de semana o de vacaciones, perfecto. Voy a poner un ejemplo que no hemos podido insistir mucho, pero que es un tema fundamental. Una de las cosas que más va a determinar el futuro cognitivo y social y el trabajo y la vida y muchas cosas es la capacidad lingüística. Cuanto más palabras tiene un niño, mejor. Bueno, pues si los padres confían en la escuela y confían en que lo que dice la escuela es muy importante porque los profesionales, aunque los padres son muy sabios, son los maestros y los directivos de las escuelas, y los maestros y los directivos de las escuelas dicen, oye, leerles a los niños, sentarlos en las faldas, no sé si se me entiende, sobre las rodillas y leerles libros, hablarles mucho. Bueno, si los padres los siguen, eso es una maravilla de sinergia entre familia y escuela. Hay más elementos, porque es un tema amplísimo. Por ejemplo, qué bueno que los padres entre ellos mismos se conozcan y se organicen. Y de alguna forma, pues, valoren y autoricen a la escuela en vez de criticarla y le den apoyo. Que los padres, cuando los padres, por ejemplo, un grupo de padres de 10 o 15 parejas de una clase, ostras, se conocen y ponen en común con sus hijos lo que han aprendido en la escuela y hacen un seguimiento en casa de lo que sucede en la escuela, pero también en la naturaleza, en las excursiones. Bueno, eso es una maravilla. En temas de salud, de seguridad, cosas que les puede recomendar la escuela. Y las comunidades, es que las comunidades son también educativas. Por ejemplo, imaginemos unos servicios médicos que tienen el interés de dejar caer en todas las escuelas con presencia de alguna enfermera o con información digital o información en papel, todo un tema de vacunas y todo un tema de cuidados en la alimentación, que igual algún día la escuela ya sabe. O, por ejemplo, imaginemos una biblioteca pública que haya en la localidad, que además también invita a que los niños vayan el sábado a buscar libros, que los hay para niños muy pequeños, con muy pocas palabras y con muchas imágenes, y que se los lleven a casa y que animen a eso que considero tan importante, que es el amor a la lectura y la capacidad de progresar mucho en el lenguaje con sintaxis, etcétera. O, por ejemplo, una comunidad que con suma de organizaciones vecinales y muchas veces coordinadas por las escuelas, pues hacen actividades extraescolares o actividades co-curriculares que se hacen por la tarde en las escuelas, porque las escuelas
tienen unas magníficas instalaciones muchas veces que hacen que no tenga que estar el niño metido en su casita todo el día y todas las horas. Por cierto, tengo un ejemplo de una promoción social de niños a través de la música que se puso desde 1975 en Venezuela por parte del músico José Abreu, que ya ha muerto. Empezó antes del chavismo, sigue con el chavismo. Bien, muy bien. No voy a juzgar ni si es mejor el antes y el después. Lo que está claro es que a través de la música y de una iniciativa social, vecinal, de un músico valiosísimo, muchos niños estudiaron instrumentos, muchos niños tocaron en orquestas maravillosamente bien. Y esas disciplinas, esa dedicación, esa determinación, esa capacidad de estudiar vibrando con la música, les ayudó a vivir mucho mejor. Y eso nació probablemente, me gustaría investigarlo más, a través de una iniciativa de la sociedad civil, no sé si se me entiende muy bien, que contagió a una comunidad, contagió a una escuela y contagió a unos padres. Pero el ayuntamiento, y con esto voy acabando porque no, tampoco quiero extenderme, un ayuntamiento puede perfectamente ayudar cuidando los parques para los niños o teniendo un polideportivo abierto para el deporte o, por ejemplo, iniciativas festivas o alimentando el teatro municipal, pero también en el plano infantil y juvenil. No sé, yo creo que no sé si me queda mucho tiempo. Sí, adelante. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería explicaros. ¿Qué más me dices, Ana Karen? Me encanta el ejemplo, ¿no? La música, las artes, todo lo que tiene que ver. Y justo tenemos ahí el punto de encuentro. Tenemos una pregunta, ¿no? Nos dicen desde Argentina, una docente que también es madre y dice, ¿qué pasa si mi hijo ya tiene 5 años? ¿Qué pasa con estas conexiones Nada, nada, nada. Cuidado. Si las cosas han ido con cierta normalidad y con cierta naturalidad, toda esta estimulación proporcional, hacerle leer, hacerle jugar, hacerle crecer, naturaleza, amigos, tratarle con cariño, hablarle mucho, está a tiempo más no poder. O sea, los 3 años primeros son buenos de aprovechar, pero después se hacen infinitas cosas. Perfecto. Tenemos también otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo decirle a un padre de familia o a los padres de familia cuando los hijos presentan algún problema que se ha detectado en el colegio? Es decir, casi, casi como darles malas noticias, ¿no? A los Sí, papás. sí. Mira, yo creo que esto tiene que informarse cuanto antes mejor. Las maestras saben mucho cuando hay problemas de habla o problemas de sentido del oído o problemas de TDAH o problemas de síndrome de Asperger. Bueno, quizás esto ya es más posterior. O este niño es muy agresivo. Cuanto antes hay que explicárselo. Pero yo creo en una cosa que puede ser muy interesante. Y es que esta explicación a los padres tiene que ser un poco solemne para que les llegue. Y entonces ahí, si es posible, que quien vaya a explicarle esto sea, porque a veces son cosas serias, muy serias, que sea el maestro directo, un directivo, y después el ideal sería que hubiera un buen psicólogo o incluso, si la escuela es grande, tiene un buen médico, aunque perdóname, pero creo mucho en las escuelas pequeñas. Lo pequeño es hermoso. Bueno, pues directivo. Si es el director, mejor. Un sanitario, psicólogo, médico, mejor todavía, y el maestro. Y se tiene que explicar y tomar las medidas para que se haga cuanto antes la detección de lo que está pasando. Puede ser un maltrato, ¿eh? Puede ser un maltrato. Para que se pongan los medios, porque cuanto más tarde se llega, pues peor, sí, peor, seamos claros, no es bueno que sea más tarde. Excelente. Y bueno, por último, y para ir cerrando, me gustaría pues compartir que para mí el trabajo en la primera infancia fue de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida profesional. Y eso me hace reconocer y admirar a mis colegas que trabajan en estos niveles porque conlleva una gran responsabilidad.
¿qué mensaje le darías a todas las personas que tienen en sus manos la formación de los más pequeños? Bueno, pues que tengan vocación, que no vayan ahí por ganar un sueldo solo, que tienen que ganarlo, que crean en lo que hacen, que le echen afecto, que le echen dedicación, que le echen vocación. Eso exige que los directores, los directivos, los sueldos, los horarios, las cargas de trabajo sean proporcionadas, porque si no los profesores se estresan. Una escuela tiene que ser una familia. Esta es quizás la frase, una escuela tiene que ser como una familia. Me encanta que la escuela sea como la familia, ¿no? Porque es otro punto de encuentro justo entre estas aristas. Pues muchísimas gracias, Ignacy, por compartir con nosotros. Nos encanta aprender de expertos como tú en temas fundamentales en educación como es este. Antes de despedirnos, me gustaría nos pudieras platicar dónde podemos seguirte, dónde podemos escuchar más de ti, dónde podemos tener este contacto. Bueno, pues mirad, yo estoy en una iniciativa que se llama ¿A dónde va la escuela? Si buscáis en Google ¿A dónde va la escuela? Tal cual, encontraréis pues que somos un podcast que reúne información y que tenemos nuestro Twitter. Nuestro Twitter es ¿A dónde va la ESCU? Y desde aquí voy a hacer una convocatoria que la tenemos hecha muy estrechamente en España, pero ahora tengo una tribuna maravillosa. Estamos buscando buenas prácticas escolares, es decir, hacer un banco de buenas prácticas escolares. Es decir, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que las escuelas, incluso las familias, las comunidades que han llevado a cabo proyectos que les han salido bien, que continúan saliéndoles bien, que los van refinando, estos buenos proyectos escolares que se han traducido en realidades, llaman en el mundo del estudio en ciencias sociales, crear bancos de buena, que nos lo comuniquen, por favor, que nos escriban a nuestro Gmail, que es donde va la escuela gmail.com, a donde va la escuela @gmail.com, porque necesitamos conocer cosas que salen bien para entre nosotros en este podcast, compartirlas entre España, América, entre Brasil y Portugal, porque creo que en Brasil y Portugal el castellano lo entienden muy bien, incluso podríamos aceptar que nos lo explicaran todo en portugués, estaría maravilloso. Y las buenas prácticas compartidas ayudan a las escuelas a salir adelante. Cuidado, escuelas, asociaciones familiares, comunidades, polideportivos, bibliotecas, proyectos comunitarios. No sé si lo he explicado bien. Sí, por supuesto, es generar justo comunidad entre nuestros colegas, ¿no? Así como lo hacen los médicos, pues ¿por qué no entre educadores tener esta comunidad que haga que la educación evolucione, avance y compartamos las buenas prácticas, ¿no? Me ha gustado mucho esta idea de una comunidad que comparte buenas prácticas, porque lo que está bien es bastante fácil de replicar en casa, quizás con matices, pero bueno, que ya nos dicen muchas cosas de lo que va mal, pues ahora lo que está bien, lo que sale bien. Pues muchas gracias Ignacy por este tiempo, por esta charla. Sin duda alguna fue muy enriquecedora para todos y agradecer a todos nuestros docentes compartir por haber estado el día de hoy escuchándonos. Esperamos que se lleven estrategias efectivas que puedan aplicar en sus aulas día con día y sobre todo para este tema tan fundamental que es la educación en los primeros años de vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.